¿Por qué Satanás luchó por el cuerpo de Moisés en la historia humana? Pocos personajes ocupan un lugar tan prominente como Moisés. De príncipe a pastor y luego a profeta, desafió un imperio, lideró una nación y se convirtió en el conducto de la ley divina que ha dado forma a civilizaciones. Nacido en un mundo donde su simple existencia era un acto de rebeldía, Moisés emergió de los juncos del río Nilo, salvado de una muerte segura por la misma familia que buscaba terminar con su vida. La historia de este hombre no es solo la de liberación y ley, sino también está envuelta en profundos misterios. Los días de Moisés estuvieron marcados por lo milagroso, y su partida de este mundo también estuvo llena de misterio. Deuteronomio relata que Moisés tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos no estaban débiles, ni había perdido su fuerza. Y lo más misterioso de todo es que, hasta el día de hoy, nadie conoce el lugar de su sepultura. Una vida que comenzó envuelta en secreto parece terminar de manera similar. Entonces, ¿quién era este hombre Moisés? ¿Por qué su vida y muerte están envueltas en enigmas? Al desentrañar su historia, emprendemos un viaje no solo a través de la historia, sino también hacia el corazón de la fe, el misterio y el propósito divino. ¿Estás listo para descubrir la leyenda que es Moisés? ¿Por qué Moisés fue tan importante para Satanás? Moisés estaba destinado a ser el libertador de los hebreos, el pueblo elegido de Dios. Debía sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, preparando el escenario para la eventual venida del Mesías, Jesucristo. Satanás, siempre en contra de los planes de Dios, veía a Moisés como una amenaza. Si podía detener a Moisés, tal vez podría frustrar el plan divino más amplio. En la gran lucha cósmica entre el bien y el mal, Moisés desempeñó un papel clave. Moisés demostró que, sin importar nuestro pasado o errores, Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros, y ninguna fuerza, ni siquiera Satanás, puede oponerse cuando caminamos en la fe. Moisés se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, y eligió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres fugaces del pecado. La muerte de Moisés es un momento conmovedor en la historia bíblica. Fue el hombre que casi llevó a toda una nación a su tierra prometida, pero no pudo entrar en el último momento. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Moisés, el gran líder que los sacó de Egipto, sintió el peso de las expectativas del pueblo. Dios había estado con ellos en cada paso del camino, proporcionando maná del cielo y agua de las rocas. Pero en un día particular, en las aguas de Meribá, la frustración de Moisés lo venció. El pueblo se quejó, preguntando por qué los había sacado de Egipto para matarlos, a ellos y a sus hijos y ganado de sed. Movido por sus lamentos, Moisés recurrió a Dios buscando orientación. El Señor le habló y le dijo: «Toma la vara y con tu hermano Aarón reúne a la comunidad. Luego, háblale a la roca en presencia de ellos, y brotará agua». Pero cuando Moisés se volvió hacia la multitud, la ira nubló su juicio, y en lugar de hablarle a la roca como Dios le había instruido, la golpeó 2 veces con su vara, y el agua brotó mientras la gente se regocijaba ante el milagro. Entonces, la voz de Dios resonó en los oídos de Moisés: «Porque no creíste en mí ni me santificaste ante los israelitas, no llevarás a esta comunidad a la tierra que les doy». En las llanuras de Moab, con el valle del Jordán ante él, Moisés subió al monte Nebo. Desde allí, Dios le mostró la vasta extensión de la tierra prometida, desde Galaad hasta Dan, una tierra que fluye leche y miel. Aunque vio con sus propios ojos la belleza de esta tierra, entendió que nunca entraría en ella. Dios mismo cuidó de Moisés en sus momentos finales, un testimonio del vínculo especial que compartieron. Pero la parte más intrigante es el lugar de su sepultura. Sin monumento, sin gran tumba, sin santuario que visitar, de una manera que refleja la humildad que Moisés a menudo mostró, su lugar de descanso final sigue siendo un misterio, oculto por Dios, intocado por el hombre. La ubicación de la tumba de Moisés es uno de los enigmas no resueltos de la Biblia. La disputa sobre el cuerpo de Moisés, mencionada en la epístola de Judas,
Es un mensaje corto pero poderoso que insta a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y a contender fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Después de la muerte de Moisés, surgió una disputa sobre su cuerpo. Satanás, el adversario, vio una oportunidad y se acercó al lugar donde yacía el cuerpo de Moisés. En un intento de motivar a los fieles, Judas recuerda varios eventos e individuos del Antiguo Testamento. Pero aún el arcángel Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar en su contra un juicio injurioso, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Aunque no conocemos los motivos exactos por los cuales Satanás quería el cuerpo de Moisés, algunas interpretaciones pueden ser útiles. Desecración. Satanás, siempre en oposición a los planes de Dios, podría haber querido desecrar el cuerpo de Moisés. Al hacerlo, no solo deshonraría el legado del gran profeta, sino también a Dios mismo. El simple acto de profanar lo que era sagrado para Dios sería una victoria simbólica para Satanás. Idolatría. Moisés era venerado por los israelitas. Satanás, astuto como siempre, podría haber visto el potencial para convertir el cuerpo de Moisés en un objeto de idolatría. Al hacer que los israelitas trataran el cuerpo de Moisés como algo especial digno de adoración, los alejaría de Dios y los haría adorar un mero objeto en lugar del Todopoderoso. Sin embargo, las intenciones de Satanás no pasaron desapercibidas. El arcángel Miguel, un poderoso guerrero de Dios, defensor de la voluntad de Dios y protector de los justos, defendió el cuerpo de Moisés. Pero incluso frente a un adversario tan poderoso, Miguel no recurrió a maldiciones ni a discusiones vanas. En cambio, respondió con una poderosa declaración que resaltaba la autoridad suprema de Dios. En pocas palabras, Miguel transmitió una sabiduría profunda al recordarle a Satanás que no es nuestra responsabilidad juzgar o decidir, sino que es Dios quien tiene la última palabra. El destino del cuerpo de Moisés, como todas las cosas, descansaba en manos del Señor. La vida de Moisés nos enseña muchas cosas: fe, perseverancia, liderazgo y la intimidad de la relación con Dios. Pero su muerte nos recuerda que incluso los más grandes entre nosotros están en manos de Dios, y a veces, los misterios que deja atrás son las lecciones más profundas de todas. La relación de Moisés con Dios era sumamente íntima. Esta cercanía es evidente en varios pasajes. Dios le hablaba a Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Esto denota una relación directa y personal, a diferencia de cualquier otro profeta de la época. Moisés a menudo se erigía como intercesor entre Dios y los israelitas. Cuando éstos pecaban, Moisés intercedía en su nombre, y Dios escuchaba. Después del incidente del becerro de oro, Moisés dijo: «Ahora, por favor, perdona su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito». Esto demuestra la dedicación de Moisés y su relación cercana con Dios. El testimonio de la resurrección. La aparición de Moisés junto a Elías y Jesús durante la transfiguración sugiere que fue elevado o traducido al cielo. Satanás podría haber querido evitar esto para obstaculizar el testimonio del poder de Dios sobre la muerte. Símbolo de la ley. Moisés representa la ley, y su cuerpo, como símbolo, habría sido un trofeo significativo para Satanás. Al reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás podría haber intentado reclamar autoridad o victoria sobre la ley. Acusador. Satanás, el acusador, podría haber intentado acusar a Moisés por sus pecados, como golpear la roca o matar al egipcio, para reclamar su cuerpo. Sin embargo, es la gracia de Dios la que salva, no nuestra propia justicia. En otras palabras, la relación única de Moisés con Dios resaltaba su importancia en el plan de Dios. Y la lucha por su cuerpo por parte de Satanás podría haber sido un intento de desafiar, desacreditar o reclamar una victoria simbólica contra los propósitos de Dios. El conflicto por el cuerpo de Moisés puede considerarse un desafío directo al legado e influencia de un líder tan crucial como Moisés. La fe de Moisés demostró la realidad del poder y el amor de Dios, y la lucha por su cuerpo subraya la verdadera batalla espiritual entre el bien y el mal. El valor de los justos.
Moisés fue una figura clave en el plan de Dios para los israelitas, un precursor de Jesús de muchas maneras. Satanás, siempre en oposición a los planes de Dios, podría haber intentado profanar o mal utilizar el cuerpo de Moisés para desmoralizar a los israelitas o distorsionar el propósito de Dios. La contienda por su cuerpo podría haber sido un último intento de Satanás por reclamar la victoria sobre un siervo de Dios, una victoria que nunca lograría. Si te gusta el vídeo, deja un me gusta y suscríbete al canal.